Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 11 de noviembre. Vamos a ver la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es Guardaos de la apostasía y la iniquidad. Vimos en 1 Tesalonicenses que el apóstol Pablo habló bastante sobre el tema de la segunda venida del Señor. Aquí encontramos en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses que algunos cristianos en Tesalónica estaban preocupados que Jesucristo ya había venido, había llegado y que ellos fueron dejados. Y aquí el apóstol Pablo les va a animar, les va a explicar claramente que no, que Jesús aún no ha venido, que no se dejen engañar por diferentes falsos profetas y que deben de ocurrir dos cosas antes de que regrese Cristo Jesús. Son dos cosas de las cuales debemos de guardarnos nosotros como cristianos. Así que el pasaje de hoy no habla específicamente de cómo y cuándo regresará Jesús. Hay algunos que toman este pasaje y dicen, ok, aquí está la prueba definitiva de que el premilenialismo es la perspectiva correcta que uno debe de tener acerca de la segunda venida. No hablemos de eso en este momento. Enfoquémonos en lo que dice el apóstol Pablo, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces habían personas que estaban mintiendo a los cristianos en Tesalónica, personas que fingían ser Pablo, que escribieron cartas diciendo que esto es lo que va a pasar, Jesucristo ya vino. No. El apóstol Pablo aquí les explica claramente que hay dos cosas que tienen que ocurrir antes de que Cristo Jesús venga por su pueblo. Dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primeramente la apostasía. ¿Ok? La apostasía es uno dejar la fe, es abandonar la fe cristiana, es negar las doctrinas cristianas y dejar de creer. Así que la apostasía es algo que hacen los que dicen ser cristianos. ¿Ok? La apostasía no es algo que pueda hacer una persona incrédula. ¿Ok? Los que dicen ser cristianos y tener fe en Cristo Jesús son los que pueden apostatar o es abandonar la fe. Y después de la apostasía está la iniquidad, ¿debido a qué? A la manifestación del hombre de pecado. Como dicen muchos, el anticristo. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es primeramente orgulloso. Y vimos que el orgullo es algo del diablo. Dios ama la humildad. Dios no desea que el hombre sea altivo, que se exalte sobre Dios. Entonces dice aquí que este anticristo será pasar como Dios, será pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, en toda la historia cristiana han habido diferentes interpretaciones. Al principio, muchos dijeron que el emperador romano era el anticristo, pero pasaron algunas décadas y llegó un emperador que se convirtió al cristianismo. Constantino dice, oh, ok, no, entonces no puede ser emperador. Luego dijeron que Mahoma y la fe del Islam, los musulmanes, eran el anticristo, porque se oponían a los cristianos.
Luego decían que el Papa y la Iglesia Católica Romana era el anticristo. En estos días algunos han dicho Obama es el anticristo, otros dicen Trump es el anticristo. El punto es que no debemos de tratar de adivinar quién es este anticristo, porque habrán muchos personajes a través de la historia humana que son orgullosos, que atacan a los cristianos, que persiguen a los de la fe. El punto es que siempre habrá oposición y habrán personas muy poderosas que se oponen a la fe cristiana, que persiguen y hasta matan a los cristianos, que se creen Dios y quieren robarle la gloria a Dios. Y dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo suyo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Además de siempre haber cuentos de que tal persona es el anticristo, siempre ha habido iniquidad y pecado. Hay tentación en el mundo. Y algunos dirán, pero hay mucho más pecado hoy en día que antes. No, el ser humano siempre ha sido pecaminoso desde el principio, desde Adán y Eva, tristemente. Tenemos que guardarnos de estas cosas. Tenemos que guardarnos de la apostasía, porque hay algunos que dirán que son cristianos, pero que rotundamente no lo son. Y tristemente yo creo que en estos días hay muchas personas así. Además de las sectas como los Testigos de Jehová, diferentes sectas como los mormones, por ejemplo, que se han apartado completamente de la palabra, de la verdad bíblica. Pero además encontramos a supuestos cristianos que dicen creer en la misma Biblia, que dicen adorar a Dios y tener a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que tristemente no entienden el Evangelio. Puede ser que sean legalistas, puede ser que sean como fariseos que se creen superiores a las demás personas, pero hay muchos que creen ser cristianos y no lo son. Y es un engaño muy sutil que hasta nosotros mismos podemos caer en esas trampas. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucho discernimiento para entender su palabra, su verdad, entender el verdadero evangelio, para no caer en apostasía. Y segundamente, guardarnos de la iniquidad. Ahora, estas cosas, hermanos, no pasan de un día para otro. O sea, no es algo que repentinamente caíste, sino que es algo muy lento, es un proceso donde tú pecas un poco y te gusta y ves que, pues no pasa nada. Y otra vez pecas, otra vez desobedeces a Dios hasta caer en una trampa mortal. Igual con la apostasía. Poco a poco le crees a otro falso profeta. Poco a poco vas asistiendo a un estudio bíblico de alguna secta. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde de la apostasía y de la iniquidad. Y dice aquí claramente, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron claramente y rotundamente el evangelio de Jesucristo. Por esto, por ya haber rechazado a Cristo, a Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es parecido a lo que vemos en Faraón. Faraón ya endureció su corazón contra Dios, entonces Dios lo endureció más. Personas aquí que rechazaron a Cristo, que se endurecieron en contra de Dios, entonces Dios les manda una mentira para engañar, para hacer caer aún más a las personas que ya habían rechazado a Dios. Y de hecho, estos falsos profetas son
el juicio de Dios sobre personas que ya han empezado a rechazar a Dios, a alejarse de Dios. Así que oremos para empezar el día. Dios, denos de tu gracia, por favor, oh Señor. Denos sabiduría y discernimiento para no caer en apostasía y no caer en iniquidad. Ayúdanos a guardarnos de la falsa doctrina y también de una vida pecaminosa. Guárdanos, oh Señor, manténnos fiel a ti. Y veremos aquí entonces la conexión entre la doctrina y la vida. La sana doctrina bíblica y una vida que le agrada a Dios. No pueden existir las dos cosas sin la otra. Tenemos que conocer a Dios para agradarlo. Y por eso es tan importante, hermanos, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos ayude a crecer en conocimiento de Él y su palabra. Así mantenernos fieles a Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.